Empezamos porque sí. Disculpa por la demora, teníamos un plan, pero como siempre ocurre con la tecnología, puede fallar y falla. Por suerte tenemos la grabación. Creo que sí. No, no estaba. Ahora sí. ¿Se escucha mejor? Bueno, buenas tardes. Decía, perdón por la demora, teníamos planeado transmitirlo en vivo, será en diferido, pero igual vamos a compartir esta charla en las redes sociales. Soy Adriana Amado, tengo el enorme placer de conversar con José Oliva y con Daniel Gascón. La propuesta es conversar de la desinformación de los dos lados del Atlántico. Y para darles el pie un poco, yo vengo de Argentina y trabajo periodismo sobre todo como investigadora y obviamente caigo en la desinformación porque es uno de los grandes fenómenos. Y el contraste que encuentro con lo que pasa aquí es que la desinformación tiene un marco legal, una tradición de estudios ya, a pesar de que el fenómeno es breve. Y en cambio, del otro lado del Atlántico, la desinformación ha sido un arma política. En muchos casos, agitar conceptos como infodemia, por ejemplo, servía para que países sin resguardos institucionales hicieran abuso de poder y terminaran restringiendo la libertad de expresión. Entonces, quería empezar, ¿no?, por cuál es la experiencia de cada uno de ustedes al respecto. ¿Quieres empezar, Daniel? Hola, muy buenas. Es un placer estar aquí. Y claro, tampoco yo no conozco tanto la situación de este lado un poco más. Yo creo que para mí uno de los cambios que tiene que ver que, como sabemos, la información falsa siempre ha existido, siempre ha habido esas tendencias, ¿no? Que además yo creo que muchas veces son poderosas porque tienen que ver con nuestros sesgos de confirmación, y creo que uno de los cambios que ha habido en los últimos años es que tradicionalmente, ¿quién daba la información falsa? Pues los medios y los gobiernos, ¿no? Y se necesitaba una inversión más o menos para poder hacerlo, y que la tecnología permite que, de la misma manera que tú puedas montar un periódico de una forma más barata, ¿no? Que los que tienen a veces problemas son los periódicos grandes para sostener las estructuras, pues también puedes repartir información falsa con muchos menos medios, ¿no? Y entonces que había un poco de discusión por quién tenía el monopolio de la intoxicación, ¿no? Y era casi que se parecía, para mí, cuando veo la pelea esta que ha habido entre los taxis y los VTCs, pues se parecía un poco a eso, ¿no? Claro, al mismo tiempo, con la paradoja de que también los medios tradicionales y los gobiernos se supone y normalmente dan información que es verdadera y son los que tienen esa garantía, ¿no? Entonces ahí eso yo creo que es lo complicado, pero que también creo que muchas veces se ha arrojado, ¿no?, la etiqueta de las noticias falsas o los bulos para hablar de las noticias de los demás, las que no nos gustan, ¿no? Y yo creo que pues el ejemplo es quien populariza la idea de la expresión de fake news, pues era Donald Trump, ¿no? Que la ha usado más que ninguno de los que la acusaban, ¿no? Sí, igual ahí quiero hacer una aclaración, que Donald Trump le dio impulso global, pero nosotros en Latinoamérica llevamos 10 años con Rafael Correa, con Cristina Kirchner, con Chávez, hablando de fake news y de mentiras y de tal medio miente, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dani. Una de las cosas también que hay que distinguir es no solamente a nivel de las fake news, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es no solo constatar lo que son informaciones erróneas o desinformación intencionada, ¿no? Que puede haber errores en la información, que se disemina información que no es correcta por un error en la fuente o por cualquier otra cosa, como tanto de las campañas que están orquestadas o que están ya planeadas con alguna finalidad política, ¿no? Y eso sí que es algo que me imagino que habrá existido antes, pero de lo que ahora somos mucho más conscientes, ¿no? Y otra de las cosas también es que estas campañas son ya un poco más sofisticadas, no es solamente
discernir lo que es verdad y lo que es mentira, sino es discernir cómo se contextualizan las verdades o los hechos de forma en que tú induces o manipulas la opinión. Entonces, la desinformación hoy en día también incorpora un elemento que no es simplemente usar mentiras o usar datos falsos, sino usar datos que a lo mejor tienen un sustrato verdadero que tú articulas de una forma o descontextualizas o eliminas parte del dato para afectar un poco la interpretación del ciudadano, ¿no? Entonces, eso es algo también que yo creo que está alcanzándose un mayor nivel de sofisticación en cómo manipular de una forma menos burda, y eso es lo que lo hace quizá más peligroso también, ¿no? Nos hace más difícil a los estados, a la academia, a los periodismos, para poder defendernos sobre eso, ¿no? Ahora, no sé, creo que esto está abierto, no sé si se escucha bien o nos tenemos que pasar. No hace falta que nos pasemos el micrófono, ¿no? ¿O sí? Bueno, mejor. También es cierto que la manipulación tiene dos expresiones, porque una cosa es manipular la información y otra es manipular la opinión pública con esa información. Y también una de las grandes diferencias es que en Latinoamérica tenemos una vasta cantidad de población por fuera de la información, sea buena o mala. No hay periódico que sea consumido por más del 10% de la población 2 veces por semana, según datos del Digital News Report. Con lo cual, ahí sí hay mucha manipulación de información porque los gobiernos hacen mucho uso de eso y paradójicamente el que más se impacta con eso es el grupo informado, los otros partidos, ¿no? La discusión política sí se ve influida con las vacunas, no vacunas, de la guerra, no la guerra, pero la opinión pública no. ¿Cómo es aquí en Europa? Pues estaba... Yo, claro, por ejemplo, cuando hablamos de estas... el país latinoamericano con el que tengo más relación por letras libres es México, y a veces cuando se ha hablado de la desinformación, y recordaba ahora con lo que decías que, claro, incluso en Europa a veces lo hemos mirado como si desde el año 2016, ¿no? Digamos, en el que es el momento de la crisis de la democracia liberal anglosajona, ¿no? Y es verdad que había muchas cosas que llevaban tiempo sucediendo en muchos lugares, y en Latinoamérica pues hubo una acusación de fraude electoral, ¿no? de AMLO, que no aceptó el resultado, ¿no? Y ahora parece que sea una cosa nueva porque lo hicieron Trump y Bolsonaro, ¿no? O sea, que es verdad que ahí había ese elemento de ingenuidad. Yo creo que sí que me parece que aquí tengo la sensación de que la información, pues bueno, seguramente no hay esa divisoria tan grande, aunque, por ejemplo, en el contexto estadounidense, el otro día leí una cosa de Noah Smith y entonces él decía, bueno, las formas de hablar de la desinformación, y pensaba en ese contexto, ¿no? Y dice, pues, cómo tenía que ver para él una hipótesis es la polarización, ¿no? O sea, dice, es un tema que preocupaba mucho más a los demócratas que a los republicanos, entonces, de nuevo, ¿qué es la desinformación? Las noticias de los otros, ¿no? Y a qué medios tú más o menos crees. Yo creo que eso me parece que, por ejemplo, en España tengo la impresión de que todavía discutimos de lo mismo, con visiones muy diferentes, antagónicas todavía, pero no es esa sensación de estar en dos universos informativos. Creo que todavía nos pegamos por imponer nuestra versión de la realidad, ¿no? Y otra cosa que decía, que me parecía que era muy, muy divertida, es que también en el contexto de polarización tú a veces tienes que, para mostrar tu adhesión al grupo, revelar creencias como muy absurdas y muy imposibles, ¿no? Y claro, dije, esto es a veces que tú discutes con un familiar que es inteligente y te sostiene algo imposible, ¿no? Pues yo el otro día hablaba con mi tía, que es veterinaria toda su vida, con un discurso además muy de cómo hay que hacer bien las cosas, tal, y me decía, ¿no? Claro, como ella es votante socialista siempre, y decía, la gestión no es importante. Que Feijóo tenga experiencia de gestión no importa nada. Que digo, esto es una idea
absurda. O sea, no sé, a mí no es por hablar con Feijóo, ¿no? O sea, entonces, también Sánchez tiene experiencia de gestión, supuestamente, ¿no? Pero que pensé, mira, igual esto es una de las cosas que sucede. Y otra cuestión que decía, que me parece que también se aplica en Latinoamérica y aquí, él hablaba de el sesgo de disponibilidad, ¿no? Que dice, cualquier información que haya ahora es inmediatamente desmentida, sea verdadera o falsa, ¿no? Es verdad que aparece como el mayor experto de no sé qué genético y aparece un estudio suyo en Twitter y hay un tipo que a lo mejor sabe mucho, a lo mejor no sabe nada, que dice eso es mentira, ¿no? Entonces tenemos una sensación de que circula mucha más información falsa porque siempre hay alguien que está diciendo que eso es mentira, ¿no? No, completamente de acuerdo también, porque, bueno, eso lo vimos el otro día, ¿no? Estábamos viendo el debate parlamentario y lo primero que hicieron los dos líderes fue decirse uno al otro, acusarse de eso es mentira, eso es falso. Y no solo eso, sino que al día siguiente, bueno, esa misma noche ya surgieron los periodistas o fact-checkers que empezaron a decir eso es mentira y luego otros fact-checkers que desmintieron a los primeros fact-checkers y decían, bueno, es verdad, pero faltaba información complementaria. Bueno, eso es una cosa. Sí que es verdad que yo noto o creo que aquí en este lado del charco, digamos, al haber menos desigualdad, yo creo, social, tanto comparado con Estados Unidos como con América Latina, creo que sí que las comunidades están un poco más cercanas. Entonces sí, como dice Dani, los temas de debate son parecidos y no nos llega la desinformación, no le llega al pueblo de alguna forma filtrada por una élite o no le llega, o dividida, o sea, no existe tan clara esa división de la desinformación que tratan las élites en México, los debates de la élite en Argentina, o puede que sí diverja un poco más, porque aquí todo el mundo tiene acceso a la misma fuente de información. Entonces aquí el problema, más que haya una parte de la población a la que le llega la información y otra a la que no le llega, es que hay una parte de información, una parte o toda la población a la que le llena un exceso de información. Entonces aquí es lo del information overload. Aquí el problema no es tanto como llegar a tener fuentes o que haya 4 fuentes que puedan estar manipuladas, sino porque es como acaba de decir ahora mismo, que hay fuentes para todo. Mañana puedes encontrar un paper para un experto que te diga que la vacuna no sirve para nada, cualquier cosa. Eso lo puedes encontrar en 5 minutos en internet. Y es uno de los grandes desafíos, más bien educar a la ciudadanía, yo creo, un poco discernir cuáles son las fuentes, o hasta qué punto una fuente es fiable, o hasta qué punto tenemos que buscar una fuente alternativa y no quedarnos solamente en la fuente que confirma nuestro sesgo previo, porque otra de las cosas es que el ciudadano, bueno, tanto en Estados Unidos como en España, llega y, bueno, si yo estoy en contra de la vacuna, en cuanto encuentro la primera fuente de esto, ya está, ahí me quedo, ¿no? Sí que es verdad que respecto a lo de la polarización, el nivel de polarización en España ha crecido, pero tanto polarización política como polarización afectiva, que son los dos indicadores que suelen medir, los últimos estudios muestran que todavía estamos mucho mejor que en Estados Unidos. No sé los indicadores comparados con otros países de América Latina. Y eso lo que hace es que sí que es verdad que, aunque existen los silos a nivel de información, de fuentes y los debates que una población y otra, existe mucha más comunicación y eso yo creo que mantiene un poco más entrelazado la sociedad, ¿no? y genera un menor riesgo de ruptura, que es el miedo que tiene la gente en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, ¿no? Que haya ya movimientos revolucionarios, movimientos golpistas y cosas así, ¿no? Creo que si una imagen define esto que estaban diciendo es ese meme de los 3 hombres araña señalándose unos a otros. Y yo voy a hacer polémica, no necesariamente es mi posición, pero está cerca. No hay un resabio casi iluminista de pensar que hay una sola información correcta, perfectísima, en lugar de visiones, ¿no? O sea, ¿por qué la persona que está convencidísima de que no se quiere vacunar, mientras no ponga en riesgo la salud pública, no podría pensarlo, ¿no? Es decir, ¿cuánto estamos sobreestimando el fenómeno y cuánto de ese fenómeno también atenta con esa lógica de, bueno, yo soy de derecha y yo soy de izquierda, no seremos todos de una sola posición?
Bueno, sí es cierto también, ¿no? Es un poco... Hoy en día lo que estamos no es solo un proceso de desinformación, existe un proceso donde existe, bueno, eso a nivel académico se llama un poco una decontestación de los términos, de los conceptos. O sea, hoy en día se lucha a nivel de público por redefinir qué significa cada cosa, o sea, redefinir qué significa la soberanía, redefinir qué significa la libertad, redefinir qué significa el pueblo. Entonces son conceptos donde existe una lucha activa, a veces impulsada por ideologías, por intereses económicos, por intereses sociales o causas, y eso está completamente en juego. Entonces no solamente nos encontramos con el caso de que, bueno, es que los gobiernos intentan imponer una verdad y esta persona tiene otra verdad. No, es que los gobiernos están se intenta crear una especie de una conceptualización o una interpretación hegemónica, y lo que hay una lucha por imponer ciertas interpretaciones. Entonces el gobierno lo que quiere es que el ciudadano de alguna forma sea obediente y su interpretación sea la oficial, que en este caso es la de que hay que vacunarse o la que hay que tener cuidado porque es una máscara, y existen grupos o gente que por otros motivos luchan contra eso. Este es un caso extremo, pero existen casos donde es mucho más debatible, ¿no? En el caso de aquí, bueno, es difícil probar desde un punto de vista científico que las vacunas son malas. Bueno, eso es muy difícil, o que no hay cambio climático, bueno, eso es muy difícil. Pero existen otros términos y otros problemas y otras batallas ideológicas y batallas del punto de vista, bueno, culturales, que se puede decir, donde hay muchos matices. Y bueno, ahí sí que vamos a ver un intento, y eso no es completamente iliberal, o sea, un intento por imponer una interpretación, mientras se haga justificado con razones, con argumentos o silogismos de una forma lógica, con evidencia empírica, con evidencia, o sea, con argumentos filosóficos, eso es válido. El problema es cuando se intentan hacer trampas y se intenta imponer basándose en mentiras, en alterar los datos, en manipular. Ese es el problema, ¿no? Básicamente, creo yo. Sí, luego a veces también está incluso en como la utilidad, ¿no? de cuál es la mejor manera de, si lo piensas, ¿no? Desde salud pública, cómo combatir esto, ¿no? Entonces, luego a veces se puede sobrevalorar el efecto. A mí me sorprendió el otro día leer que el 97% de los estadounidenses se había puesto al menos una dosis de vacuna. Yo habría pensado que había más antivacunas, ¿no? Es como este tipo de Vox que era antivacunas, pero le pidió a su madre que se vacunara del COVID y se vacunó. Así como... Entonces, eso por una parte me sorprendió. Entonces, también cuando a veces se salió aquí el tema, en España, sí, igual ahora me equivoco, pero no es obligatorio, es muy recomendado, ¿no? las vacunas, y sin embargo no hay, o sea, y no hay el porcentaje de antivacunas o de gente que no lo hace, es muy pequeño, ¿no? Entonces dices, ¿por qué voy aparte de un criterio liberal o lo que sea, dices también pues de un criterio de utilidad, pues quizá no sería eficaz eso, ¿no? Sí, una anécdota, una vez una fact-checker de Colombia, en así un evento de estos, me dice, ¿y han solucionado el problema de los antivacunas? Y yo le decía, ¿qué pasó? No, sí, bueno, porque fue un movimiento muy fuerte en Argentina. Y le digo, yo cubría en un programa diario la pandemia y no me he enterado. ¿Cómo? Claro, para ellos sí chequeaban esos grupos en las redes, ¿no? Y tomaban esa parte como el todo, pero en Argentina pasó parecido, que en cuanto hubo disponibilidad de vacunas, hasta las rusas se dieron, o sea, no hubo dudas en eso. Entonces, ¿cuánto también del análisis del fenómeno se vuelve en un efecto contraproducente, ¿no? Es decir, que terminamos diagnosticando el todo por algo que existe, que hace daño, eso es innegable, pero quizás no en la magnitud, ¿no? que se describe, ¿no? Es decir, la desinformación existe, circula. Ahora, ¿hace tanto efecto o es parte también de la argamasa social? Digo, ¿cuánto de ese fenómeno debería empezar a contrarrestarse? No sé quién. Bueno, yo creo que sí, que la desinformación existe y que cada vez hay métodos más
sofisticado de desinformar o de generar corrientes de opinión o de generar interpretaciones cuasi hegemónicas o hegemónicas, pero bueno, es una cosa que siempre ha existido y es una amenaza que no hay que tampoco exagerarla ni su impacto, porque sí que es verdad que tenemos mucha información que nos puede desviar de un argumento racional o de una política pública con sentido, pero también existen muchas fuentes de información que nos permite tener acceso justamente a cosas para solventar ese problema, ¿no? A mí uno de los problemas que este metaproblema, ¿no?, de la desinformación, un poco lo que alude, ¿no?, de decir, bueno, estamos preocupados por la desinformación, pero a ver si es que la desinformación en sí mismo está siendo utilizada como un instrumento para desviar la atención de algo, o sea, es como una desinformación sobre la desinformación. Y en parte sí es verdad, anoche lo vimos con el debate antes de anoche, del debate de los presidentes, ¿no? Rápidamente, cuando surgieron toda esta comprobación, la verificación de datos, los fact-checks, empezó a intentar de alguna forma usarse la desinformación para generar un sentido de opinión. Entonces había ciertos periodistas y ciertos analistas y ciertos políticos que dijeron, no, aquí hay un problema de desinformación muy grave en este debate, ¿no? Este debate no tenemos que hacerle caso porque ha habido mucha desinformación. Entonces, bueno, Dani sabe, yo tuve algunas discusiones a nivel de Twitter con algunos periodistas, el hecho es que yo argumentaba, bueno, sí, ha habido casos donde no se han dicho cosas que son verdad, pero eso no anula la totalidad. O sea, el intentar usar la tarjeta de la desinformación para decir, bueno, yo saco la tarjeta de desinformación y ya está, cancelado todo el evento, no ha pasado, vamos a olvidarlo, no se ha dicho nada. Bueno, oye, que hay cosas que se han dicho que son mentiras, pues sí, pero el debate no es solamente una sucesión de un debate. En este caso hay mucha información complementaria que son de actitudes de los políticos, que son propuestas programáticas, que son reacciones a cómo el otro político lo interpela, que tienen un valor informativo para el ciudadano, más allá de que había habido unos datos falsos o verdaderos. El hecho es que en este caso se notó muy claro porque incluso luego algunos de estos periodistas que habían dicho esto decían, no, pero es que la mayoría de la gente considera que hubo no sé cuántas mentiras y entonces intentaban ya no solo articular aquí tenemos ejemplos de desinformación, por tanto no vale, pero no solo eso, sino que hemos conseguido de alguna forma una hegemonía interpretativa. La mayoría de la gente es como una especie de democratización del juicio de la verdad o la mentira. La mayoría de la gente en Twitter dice que hubo muchas mentiras y la mayoría de la gente en Twitter dijo que esto no. Digo, bueno, no sé si te ha dado tiempo a hacer un estudio, ¿no?, de si el debate fue llevado bien o mal, o si la gente está de acuerdo con... Pero tú estás intentando usar una parte de información, que en este caso sería la reacción del público o el estado de opinión general, sin proveer ningún dato. O sea, es como información sobre la desinformación y más desinformación sobre el cuestionamiento de esa desinformación, ¿no? Entonces, como una especie de bucle. El problema es que se han interiorizado este tipo de estrategias que en realidad son falacias argumentativas, que se encadenan unas con otras y que la mayoría de las personas no están acostumbradas a lidiar con ellas o a darse cuenta que, bueno, que es una trampilla, ¿no?, argumentativa, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que un ejemplo de ayer. Sí, es como, ¿no?, es como lo de Boabdil, ¿no? No ganes en el fact-checking lo que perdiste en el debate, ¿no? Sí, hombre, yo pensaba que a veces, por supuesto que sí que existe, ¿no? Y además, por ejemplo, en la historia reciente de España hemos visto cuando a veces es más peligrosa. Yo creo que es cuando las élites actúan a partir de ella, ¿no?, o la utilizan para justificar sus acciones, ¿no? Yo creo que, no sé, como no soy un experto o un académico en eso, no sabría decir si pero creo que en el procés hubo bastante desinformación. Desde luego hubo muchas noticias falsas, orquestadas, mitos casi que se contaban, ¿no? Pues sigue habiendo, por supuesto, es una factoría, ¿no? Pero casi es como un ensayo, ¿no? Pues las balanzas fiscales, incluso cómo a veces se construían una cosa que me fascina, que son esos memes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues se hace el estatut y cuando pasa por el Congreso dice Alfonso Guerra, le hemos pasado como el estatut, como el cepillo de un carpintero. Creo que es la frase exacta. Eso muchas veces os habrán dicho que la frase de Alfonso Guerra es nos hemos cepillado el estatut.
y sin embargo se impone esa interpretación que no es, bueno, eso ya es casi como una, no sé, como un romance, ¿no? Que vive en variantes, pero es lo que se impone y mucha gente, pues, como un ejemplo del desprecio, ¿no? O algo que ha investigado mucho José, que es el Catalan Gate, ¿no? Que para mí es un caso bastante de desinformación, ¿no? Un informe fraudulento, bastante orquestado, ¿no? No es, y que acaba provocando la caída de la responsable del CNI. Entonces ahí sí que el gobierno, que seguramente ya sabía a estas alturas que era todo falso, ¿no? Quiero creer, sin embargo actúa como si fuera verdadero, disimulando, ¿no? Y esto es como pensar que es lo mínimo que sucedió, ¿no? Porque si no sería incluso cuestiones que hayan podido pasar en la relación con Marruecos lo que tengan que ver con eso, ¿no? También para taparlo, España dijo, ¿no? Que admitió que les habían espiado los teléfonos a varios ministros y todo a partir de este informe que no cumplía los requisitos académicos, ¿no? Que supongo que lo has contado con unos detalles. Bueno, un poco la conclusión de lo que están diciendo es la que han detectado muchos estudios, que las principales fuentes de mentiras son los propios políticos. Entonces, yo pienso en la sociedad española, ¿no? Presenciando un debate en donde se acusaban mutuamente de mentirosos y donde después había todo un aparato diciendo, pero sí, efectivamente mintieron, y mintieron, ¿no? Cruzando la mentira. ¿Por qué la sociedad tendría que creer en algo si el propio sistema se encarga de ratificarle que hace bien en no creer en la política, hace bien en no creerle a nadie, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes paradojas, que la preocupación por la desinformación ha contribuido a estos procesos de sociedades más escépticas, más refractarias a la política. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, yo no sé cómo se revierte y si supiera cobraría por ello, porque bueno, creo que es un problema. No lo dirías por aquí. No lo diría aquí, no, el secreto me lo guardo. No, yo creo que, bueno, que es un problema, ¿no? Que la desinformación es un problema que las sociedades tienen que luchar contra él, ¿no? Pero, bueno, dime otra vez la primera parte de la pregunta. ¿Por qué en este contexto en donde todos son mentirosos, sí. ¿No? Como la paradoja cretense, ¿no? Si todos somos mentirosos... Bueno, sí, el problema es que he perdido el hilo porque tenía la idea era... Esto justamente es lo que un poco el gran miedo de la desinformación no es solamente el hecho de que a corto plazo genere una actitud desde el punto de vista del ciudadano que sea contradictoria contra la utilidad pública o contra los intereses del país o contra los intereses de un político o que afecte sino simplemente es que a largo plazo la desinformación lo que genera es una desconfianza en las instituciones. Entonces la desinformación, claro. Verdaderamente para mí, desde mi punto de vista, porque yo estudio la ciencia política, a mí el mayor miedo que viene de ahí es porque yo, que soy una persona que trabaja en un gobierno, que soy un profesor de universidad, soy un periodista, soy un político, el día de mañana el ciudadano no me crea y que yo no pueda dar clases porque el ciudadano cuestione mi argumento, porque el otro... ¿Y esto qué puede generar? Bueno, pues por un lado hace más difícil el trabajo de la implementación de políticas públicas, tanto educación, sanidad, todo, cuando existe falta de colaboración del ciudadano, cuando existe escepticismo, como hemos visto en las vacunas, si el ciudadano no cree en los gobiernos, no cree en las empresas farmacéuticas, pues no se quiere poner la vacuna. Si no se pone la vacuna, otro ciudadano se contagia, ¿no? Eso por un lado. Pero luego, nosotros lo que tenemos también es que esto se aprovecha desde el punto de vista por los líderes populistas. Ya traigo yo mi tema, yo lo meto ahí con calzador, ¿no? No, pero está muy relacionado. Pero está relacionado porque, en realidad, el populismo lo que busca es generar crisis políticas. O crisis políticas que existan, lo que intenta es exacerbarlas, ¿no? O echar un poco el aceite al fuego, ¿no? ¿Qué pasa? Si te encuentras una crisis sanitaria, una crisis económica, el populista lo que intenta es transformar una crisis política
que sirva para cuestionar la confianza o el enlace emotivo, el enlace de confianza que existe entre ciudadanos y las instituciones, tanto partidos políticos, judicatura, fuerza de seguridad, todo eso. ¿Por qué lo hace? Porque si tú erosionas eso y creas un pánico moral y que la gente piensa, no me puedo creer esto, ellos se presentan a sí mismos como los salvadores. Ellos vienen y dicen, yo soy el flotador que te va a sacar a ti, o la barca remando, yo vengo aquí remando en medio de esta catástrofe, de este caos, yo vengo con mi barquita y te voy a sacar. Tu ciudadano confía en mí. Entonces, ellos lo que hacen es un fenómeno que es muy curioso, que se llama, a nivel de ciencia política, o bueno, de sociología, que existe una cosa que es el diffuse o generalized support, el apoyo general a las instituciones, que normalmente en los momentos de crisis baja en la ciudadanía, y por otro lado existe el specific support, que es el apoyo específico a un político o a un grupo parlamentario concreto. Y lo que nos hemos dado cuenta, ahora que estamos haciendo un análisis, es que justamente los partidos políticos populistas, el gran triunfo que tienen es que consiguen que sus votantes tengan un nivel de confianza muy bajo en las instituciones y consigan tener un nivel de apoyo, de endorsement al político en concreto que le presenta, que hace la crítica, ¿vale? Entonces, ellos lo que intentan, la desinformación sirve para crear revuelo, escepticismo, paranoia social, bueno. Y yo, entonces, soy el que os salvo, ¿vale? Entonces, un poco de ahí entra. Permítanme agregar una cosa que está muy relacionado, porque también en el populismo se hace un uso operativo de la verdad con mayúscula que suele estar del lado del partido gobernante. Entonces, uno de los procesos es anular cualquier disidencia y el voto se convierte en la validación de la verdad. Como soy mayoría, mi verdad es la verdad de todos, incluso de los que no me votaron, porque tienen que aceptar, yo soy el portavoz del pueblo y eso me da, ¿no?, esa verdad. Entonces, ahí hay de nuevo esa paradoja en donde la desinformación se convierte en un arma antidemocrática sumamente peligrosa, sí, pero no por lo que suponíamos, sino por el uso que le dan, ¿no?, estos gobiernos, sí, totalitarios. La verdad soy yo, ¿no? El tema sería, como decía, bueno, el Mélenchon decía, la République c'est moi, ¿no? La república soy yo. Y es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, en este mundo de relativismo no hay que creer ya en los periódicos ni en nada, o sea, lo que hay que creer es personas, y un poco el tema que tenemos hoy en día, ¿no? Ya no se habla de propuestas, se habla de quién propone, ¿no? O sea, tú no criticas esta ley del aborto, no sé qué, o esta ley de las pensiones, te pones o no dependiendo de quién la propone, ¿vale? O sea, la verdad ya no es un hecho, sino la verdad es el ethos, diría Aristóteles, ¿no?, del análisis aristotélico de retórica, ¿no? El ethos es lo que cuenta, es la persona que la presenta, ¿no? Sería la verdad. Sí, había una frase de Kenan Malik, ¿sabes? Está la sentencia famosa de Montaigne, ¿no?, de que la verdad solo es una y la mentira tiene 1000 caras. Y él dice, lo que nos pasa ahora es lo contrario, que es un mundo como con demasiadas verdades, ¿no? Claro, donde no distingues, ¿no? Y ese es el lado ese un poco más peligroso, ¿no? Que luego también está la observación esa de Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, que lo que necesita siempre el totalitarismo es que se borre la distinción entre la verdad y la mentira, ¿no? Que es otra visión de eso. Yo creo que, aunque precisamente que nos preocupe tanto y que haya todos esos estudios, pues muestra, yo creo que estamos combatiendo mucho más intensamente la desinformación. A veces yo pienso en cosas desde el periodismo, ¿no?, que veo que se podrían hacer mejor, que muchas veces tienen que ver, yo creo, con la chapuza, con los sesgos, con una debilidad también económica, que hace que sean más dependientes de gobiernos o incluso el modelo de empresas o de suscriptores muy ideologizados, ¿no? Eso que esa pérdida de fortaleza también hace pues que tergiverses la información, que no verifiques bien, que estés muy pendiente de las audiencias, y que creo que hay una conexión entre sensacionalismo y desinformación, o cómo tú vas moviendo las noticias para eso, para crear lo que Josu de Miguel, el profesor de Derecho Constitucional, llama estados de emergencia comunicativos, ¿no? Que por ejemplo, en España muchas veces sucede, ¿no?, que de repente tenemos una gran crisis, ¿no? Pues unos cánticos machistas en un colegio mayor, y ahí de repente no había cosa más grave en España, ¿no?
y luego pasa algo muy parecido a lo mejor, pero, o sea, del mismo tema, pero más gordo y no genera esa alarma, ¿no? Una paradoja curiosa es que en estos años en los que se han puesto de moda varios tipos de periodismo, ¿no? Que uno era el fact-checking, ¿no? Como la idea de la objetividad, el periodismo de datos, que también tenía que ver, y a la vez todo ese discurso del periodismo activista, porque había causas en las que había que tomar partido muy claramente y tal, ¿no? Y dices, ¿cómo puedes tener estas tres pelotas al mismo tiempo en el aire, ¿no? Y claro, creo que no ayudaba, ¿no? Y sí que me parece que el riesgo tanto es una especie de extender una visión cínica, ¿no? Que es que desgastas pues las instituciones, que al final es lo común, ¿no? Y piensas que las puedes, pues que llega la persona y las ocupa, y porque el que tiene la mayoría tiene derecho a tenerlas, y los demás cuando ganen pensando que nunca van a poder ganar, ¿no? Que si te sale bien la jugada nunca van a ganar, ¿no? No sé si tienen preguntas y cuánto tiempo más tenemos, ya me avises. Perfecto. En este baño de pesimismo, yo soy sumamente optimista porque aún con tantos años, nosotros llevamos 2 décadas de populismo intensivo con distintas variantes, lo que encontramos es que esa ebullición en redes sociales de alguna manera se ha convertido en un contrapeso saludable, aún en lo frenético y en lo caótico. De hecho, muchos movimientos sociales han aparecido de esa conversación en principio desautorizada, incluso los mismos, el asalto al Capitolio o la toma de Planalto en Brasil, han sido registrados por móviles y por ciudadanos comunes, y en esa misma circulación también se ha puesto la crítica, ¿no? Entonces yo escucho mucho en estos foros, ¿no? Siempre la conclusión es el pensamiento crítico. Y yo digo, ¿y no será esto el pensamiento crítico? O sea, ¿no será que todo el mundo se ha vuelto un crítico y que se ha cumplido el sueño, no como pensábamos, pero de pronto tenemos sociedades que están poniendo en cuestión todo? Y era lo que queríamos, ¿no? Decían los griegos que cuando quieren castigarte cumplen tus deseos. ¿No será que han cumplido nuestros deseos? Y mientras miro si alguien tiene una pregunta. Sí, lo que pasa es que eso es un poco este Manuel Carrer habla de las mentes sutiles, ¿no? Que son, dice, ese tipo de lector que dice que yo a veces lo soy, que nunca se cree nada que diga, y lo decía antes de que se pusiera de moda, digamos, que no sé qué, lo que diga Le Monde o el New York Times o el País o el Financial Times, porque ellos siempre saben más, ¿no? Y entonces dices, y entonces son muy escépticos con estos medios que teóricamente con sus errores tienen ciertos filtros, y en cambio ven una página web que les cuenta tal, y entonces y con eso son una credulidad total, ¿no? Entonces es un límite del pensamiento crítico, que por otra parte yo oigo muchas veces lo de pensamiento crítico y me parece como una gran monserga, porque todos los que reivindican pensamiento crítico acaban pensando lo mismo, ¿no? Que es muy... Yo creo que se oye, pero está bien para que lo graben. Bueno, yo es que retomo un poco la intervención de la moderadora. Yo creo que el pensamiento no es exclusivamente una oposición a algo, ¿no? Al sistema. El pensamiento crítico significa que detrás de esa oposición hay un argumentario, hay una justificación en tono incluso constructivo. Oponerte es muy fácil, pero es necesario oponernos desde una crítica con un argumentario detrás. Yo no puedo estar de acuerdo con Trump o con Biden, me da igual, pero tengo que argumentarlo, y tengo que exponer razones que realmente sean capaces de convencer a mi par para que entienda por qué es mi oposición. Quiero decir con esto que no sirve solamente el oponerme es muy fácil. Hay que oponerse, pero desde el punto de vista de la construcción. Es decir, yo me opongo porque creo que otro mundo mejor es posible y puede hacerse de esta manera, de esta otra. Puedo estar equivocado, pero tengo un argumentario detrás, ¿no?
Y por otro lado, y termino mi intervención, no quiero ocupar mucho tiempo. Miren, aquí están hablando ustedes mucho de manipulación, de desinformación, pero olvidan una cosa, y lo acabamos de ver ahora, hace 2 días en el debate aquí en España, ¿no? Que es cómo utilizamos las medias verdades. Porque la verdad no es única, o mejor dicho, la verdad es única, pero tiene aristas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si recordamos el debate del otro día, decía Feijóo a Sánchez: ustedes son los únicos que bajaron y congelaron las pensiones a nuestros mayores. Y le replicaba Sánchez: no es verdad. Ahí había una verdad a medias y los dos llevaban razón, ¿vale? Sánchez porque efectivamente bajaron y congelaron las pensiones al grueso, pero las pensiones no contributivas no bajaron. Y al revés, y Feijóo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Que jugaron con la media verdad. Y esa es una manera de manipular también. Sí, de hecho, no sé si usted fue el que mencionó a Han. Sí. Bueno, él es el éxito editorial de las medias verdades, porque no tiene, digamos, es un autor muy leído, muy citado, pero de tecnología no tiene ningún argumento empíricamente demostrable. Es argumento. Es un filósofo. Pero el riesgo es que yo leo tesis en donde dice como dice tal, y yo espero en una tesis no un pensamiento filosófico no demostrado, sino que efectivamente el enjambre funciona como dice la ciencia que funciona, no como dice el señor Han. Ahora, el señor Han tiene derecho y le va muy bien en decir eso. Digo, creo, si yo tengo que tomar una posición, prefiero mucho Han, pero también prefiero la libertad de objetarle y de poder decirle, sí, señor, el enjambre funciona productivamente, no negativamente, por citar uno de sus libros, ¿no? más citado. La pregunta es, ¿y no tenemos derecho a la media verdad? Nosotros es que, cuando uno está haciendo cosas de ciencia muchas veces no es media verdad, por lo menos en ciencias sociales es muy difícil encontrar la verdad absoluta. Entonces nosotros trabajamos con márgenes de error, trabajamos con intervalos de confianza, trabajamos con encuestas que son proxies de lo que piensan las personas. Nosotros no sabemos la verdad absoluta de lo que piensan las personas, sino sabemos lo que nos dicen que piensan. No sabemos lo que piensa un político, sino sabemos lo que escribe, lo que dice. Entonces, tenemos que saber manejarnos en este entorno de incertidumbre. Entonces, para el ser humano, una de las cosas que más trabajo le cuesta es un poco eso, el hecho de la inseguridad, de no saber lo que es verdad, lo que no es verdad, y por eso buscamos simplificar lo que es verdad y lo que es mentira. Pero la realidad, como este ejemplo que ha dado, la realidad es más compleja que eso. Todo el mundo no tiene tiempo ni capacitación para asimilar la complejidad de los problemas sociales y políticos que tenemos. Entonces, hoy en día los políticos simplifican las cosas, los periodistas simplifican las cosas, los académicos simplificamos las cosas cuando estamos escribiendo artículos o hablamos con los alumnos, porque consideramos que, con eso se llega por lo menos a algo donde está uno más cerca de lo que sería la narrativa o el relato causal subyacente o lo que queramos explicar, ¿vale? Pero yo creo que sí hay derecho a la media verdad en el sentido de que a veces no podemos tener la verdad completa, o casi nunca. Entonces, lo único que sí que hay que hacer es uno ser honesto, y un poco el tema de lo de Citizen Lab. O sea, no pasa nada, ellos pueden publicar ese informe, eso no es ilegal. Lo único que sí que tienen que decir las limitaciones. Pues mira, analizamos los teléfonos remotos, no apuntamos cuando lo analizamos, no miramos, no hicimos un contraanálisis, y ya está. Tú no estás diciendo una media verdad, no estás diciendo una verdad, no estás diciendo una cosa que has contextualizado para explicar, para no confundir a la persona. El problema es cuando hay una intención de confundirla, ¿vale? Y esto un poco también con lo que ha dicho antes, habéis dicho del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, yo soy uno de los que está en la monserga en la universidad, porque yo llegué allí, yo descubrí cuando fui a Londres a la universidad de pensamiento crítico ya con 20 y tantos años, casi 30, y a mí eso nunca me había hablado de pensamiento crítico en España, porque yo ya, claro, estoy hace mucho tiempo.
Y entonces me convertí a la fe del pensamiento crítico. Entonces yo he estado muchos años allí predicando, ¿no? Y sigo de vez en cuando ya ahora como tengo alumnos en la UNED virtuales no los veo tanto, pero bueno, cuando puedo se los suelto, ¿no? Pero el pensamiento crítico, de mi punto de vista, hay que diferenciarlo. Le he explicado a mí el pensamiento crítico, yo soy muy crítico. No, una cosa es el escepticismo, el cinismo, el relativismo y otra cosa es el pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico es lo que estábamos diciendo, es ser capaz de articular una crítica, un rebuttal, o incluso una afirmación o una confirmación de una forma sustentada en una serie de argumentos lógicos y una serie de datos empíricos o mínimamente, ¿no? Entonces, un poco, lo estaba hablando antes del tema de la retórica aristoteliana, es movernos un poco, alejarnos de lejos, de quién es la persona que lo dice o del pathos, de cuál es mi sentimiento o mi gut feeling, ¿no? Es que yo ahora me apetece que, no sé, que Donald Trump mate a un niño porque así me siento yo que he acertado que era un malvado. Bueno, y mirar un poco, bueno, vamos a verlo hecho. Y eso es una cosa que nos cuesta a todos trabajo hacerla. Y cuando nos dice Han o nos dice Ron Daver, que será un super profesor, que esto es así, pues yo lo evaluaré no porque sea él. Eso me podrá ayudar un poco a creer o a prestarle atención, pero luego yo tengo que evaluarlo por lo que ha escrito, como lo ha argumentado y que, bueno, que cómo lo ha contextualizado cuando me ha presentado esa información, ¿no? Perdona que yo estoy aquí una musea, pero... Sí, ¿no? Esto creo que está funcionando, sí. Bueno, este debate sobre la desinformación me da igual que sean las más peligrosas, me parece que son las medias verdades. Eso es lo auténticamente peligroso, porque no le ves el tufo. La gente de buena fe no le ve el tufo de mentira, porque hay 2 o 3 cositas que le suenan verdades, pues ya no entraremos más. Bueno, esto es solo nos lleva a la melancolía, porque esto parece ser que no tiene remedio. Ahora, yo sí estoy esperanzada de que los creadores de contenidos, y entre ellos meto a los periodistas o todos los que nos dedicamos a la comunicación, que esto sí se pueda corregir en este sector. A llegar al 100% de la población, ni al 80 ni al 60, eso va a ser imposible. Está la gente entretenida con TikTok porque va a estar dedicándose a cosas más serias, ¿no? Pero sí, los creadores de contenidos, ahí sí hay un poquito de esperanza, creo yo. Y el motivo, yo no tengo la fórmula, si la tuviera pues la patentaría, pero no la tengo. Pero sí se me ocurre que de lo que he estudiado, de los motivos por los que nos dejamos engañar, uno es muy sencillo, porque la gente en el fondo somos confiados y además el cerebro es perezoso y lleva mucha energía a contrastar. Por lo tanto, nos es mucho más cómodo, mucho más fácil creernos lo que nos dicen. Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo creo que es una cuestión simplemente económica. Económica puede ser de prestigio, pero que tiene cuenta, que sale a cuenta. La mentira sale a cuenta, ¿eh? La cuestión sería cómo darle la vuelta para que la verdad sea igualmente rentable. Y entonces yo creo que ahí es un camino que tenemos nosotros, pero que tenemos que ser nosotros, que no esperemos que venga del cielo el santo arcángel, ni el político, ni la presión social. La presión social está muy encantada con la boda de Tamara Falcó. Entonces, ¿para qué se va a preocupar de otra cosa? No. Esto debe ser como una especie de sociedad secreta de los que estamos un poquito en el ajo, unos en unos niveles, otros en otros, y de un compromiso de un grupo que quiere sacarle rentabilidad, no a la verdad, porque la verdad no existe, pero a lo verídico, que lo verídico, como habéis dicho, es el compromiso honesto por hacer las cosas. No, le agradezco, me ha dado una idea hermosa para un ensayo, desinformación y comodidad. Creo que es un buen ejemplo. Hay un caso, yo cuando les mencioné que era optimista, sí hay estudios interesantes en cuanto a grandes números. Es decir, se ha medido que, por ejemplo, la verificación comunitaria es mucho más rápida y efectiva que, por ejemplo, la de los fact-checkers. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien publica algo erróneo y rápidamente la comunidad sale a decir esto no es así, esto es así, esto, ¿sí? Es decir, hay como ya una práctica
que tiene que ver con las grandes tendencias que hoy agregan las plataformas. Entonces, es cierto que hay mucha circulación de información, pero también es cierto que cada vez los ciclos de duración de la desinformación son más cortos, ¿no? Pensaba en la desinformación de 2004 en Atocha, la desinformación aquella que tardó 3 días en ponerse un poco en caja, la desinformación de aquella publicación también del País de ese falso Chávez intubado, que creo que fue por el 2008, ya tardó 18 minutos. Y hoy prácticamente es en línea cuando alguien publica algo verdaderamente muy ostensiblemente falso. Entonces creo que hay que confiar en eso y creo que en TikTok, además de entretenimiento, hoy los jóvenes usan TikTok como fuente de búsqueda. Y yo ahí me pregunté diciendo que encuentran en TikTok, ¿no? Y lo que encuentran son pares. Por ejemplo, nos pasa en las universidades que uno le pregunta, bueno, ¿y cómo te enteraste en la universidad? Ah, no, porque me contaba uno que quería estudiar medicina, sigo a un estudiante de medicina que me cuenta su día a día y tal, y me pareció que era buenísimo. Es decir, también hay como una pérdida de la centralidad de la autoritas y de pronto empieza a circular una información de pares que en muchos casos es honesta, ¿no? Y que rápidamente, si yo noto que no es honesto, lo dejo de seguir. O sea, también eso es mucho más fácil de corregir. Entonces creo que estamos metidos en el proceso. Tiene este fenómeno 6 años. El motor de explosión del automóvil tiene un siglo y todavía nos seguimos matando en las carreteras. En mi país es la principal causa de muertes. O sea, todavía no sabemos manejar el auto. Digo, creo que la desinformación, cuando miremos a distancia el fenómeno, va a ser un fenómeno que corregimos más rápidamente de lo que ahora que estamos metidos en el proceso vemos. Pero esa es mi mirada optimista, no sé si coinciden. Sí querría, aprovechando del micrófono, que nadie lo ha pedido, aparte de daros las gracias a los tres, pero yo diría 2 cosas. Desde el punto de vista del derecho de la información, que estamos aquí varios colegas que nos dedicamos a esto. Es decir, el derecho a la información, indudablemente, no incluye el derecho a la media verdad. Y de hecho hay procesos contra periodistas, contra políticos, a los que se les ha sancionado por faltar a la veracidad, ¿no?, en algunas cuestiones. Pero ya no solo eso, sino que incluso en el debate el presidente Sánchez utilizó un juego que creo que no es baladí, o sea, que es importante, que es, todo el rato decía, ¿no?, se lo decía también a Ana Rosa, parecía una clase de periodismo, ¿no? Una cosa son la información y otra cosa son las opiniones. Y es verdad que desde el punto de vista informativo, ¿no?, los que nos dedicamos a docencia en periodismo, es distinta la información que se basa en hechos reales y por tanto puede ser verificada, de la opinión que es un juicio sobre un hecho, ¿no? O sea, creo que es como muy obvio. Otra cosa distinta es que ya dándole la vuelta al argumento diga, no, el hecho que a mí no me gusta, ¿no?, es fake news, ¿no?, que es lo que le decía Trump siempre a Fox y a todos los canales que no eran de su campo, o lo decía el otro día él, ¿no? Esto será su opinión, ¿no? Bueno, a ver, seamos un poco lógicos, ¿no? Antes decía Miguel Ángel, seamos un poco racionales, ¿no? Es que hay que utilizar un poco la razón, que parece que la hemos dejado atrás y hace falta decir, oye, no seas perezoso, o sea, léete el informe, ¿no?, o contéstame por qué no es la pensión, por qué no hemos subido las pensiones, ¿no? O sea, es verdad que un debate no sirve para analizar la desinformación porque es pura comunicación política, ¿no? Pero, bueno, nada, quería hacer esa matización, ¿no? No sé si... Está muy bien. Sí. En realidad la pregunta era capciosa para llegar a esa respuesta. Y luego, ya que tú también has trabajado, José, el tema del Brexit, o has vivido allí en Reino Unido durante esa temporada, también no sé si nos puedes contar un poco desde el punto de vista también de los medios, ¿no?, porque nosotros hemos visto además en los documentales que se han hecho, la campaña de utilización de datos después del Cambridge Analytica, etcétera, etcétera. Pero no sé si puedes decirnos qué función han hecho la BBC
ITV, en fin, todos los grandes periódicos ingleses, si es que sigue habiendo grandes periódicos ingleses. Bueno, en el caso del Reino Unido, yo creo que fundamentalmente el tema del euroescepticismo, que es algo que nació, de hecho nació creo que fue no sé si fue de un tabloide, que este tema empezó hace muchos años en un tabloide, cuando empezó la campaña verdaderamente contra Europa. Esto ha sido una cosa que se ha fomentado desde los tabloides, en los periódicos mainstream, o sea, ni el Times ni el Guardian han estado a favor, el Telegraph ahí sí que ha estado más a favor del Brexit, pero yo creo que es verdad, como en todos los medios de comunicación, que sí que tienen una cierta tendencia, hay ciertos columnistas que han dado su opinión, se han buscado datos de alguna forma, se han presentado análisis, pero yo creo que no ha sido tanto un problema de desinformación por parte de los medios serios, sí, de los tabloides, como un problema más bien de marco interpretativo. Lo que, bueno, es una cosa, nosotros publicamos un par de artículos, el problema del Brexit es que en ciertas zonas del Reino Unido se le hizo creer a la gente que los problemas que ellos tenían debido a la desindustrialización de esa zona, debido a los cambios sociológicos, porque venía gente de inmigrantes, por cambio de mucho de la estructura económica, de pasar de las fábricas de textil o de las minas a ser zonas donde, bueno, básicamente los recursos venían de grandes centros de almacenamiento, ¿no? Y venía, pues, bueno, Amazon y trabajar otro tipo de trabajo más precario. Los jóvenes que ahora tenían la capacidad se iban a las ciudades grandes. Entonces fue un sentimiento bueno, que estábamos siendo tratados mal por la globalización y que la campaña del Leave supo articular ese problema, que es una verdad, existía un problema, era un problema de sentimiento. Luego, desde el punto de vista comparativo, a lo mejor no estaban tan mal esas regiones, pero sí que había un declive relativo económico respecto a Manchester, respecto a Birmingham, respecto a Londres. Y en esa zona, en ciertas zonas, consiguieron articular un debate que se convirtió en hegemónico. O sea, iba la gente iba por la calle y en el pub tú no podías defender el Remain. O sea, era una cosa políticamente incorrecto. En Londres era el contrario. Nosotros en Londres, yo en mi entorno, o sea, no había nadie que era de Brexit. Nadie hablaba de Brexit. Luego sí que hubo un 30 y pico % de votantes que votaron en Londres al Brexit, pero eso no se hablaba. ¿Qué había habido? Había habido una situación donde diferentes comunidades habían vencido de alguna forma diferentes relatos o diferentes interpretaciones, que de hecho eran diferentes también porque conectaban con una realidad local. La realidad local del problema de que los jóvenes se van a la ciudad no es un problema de Londres, es un problema, a lo mejor, de Mansfield, en el norte de Londres, en Inglaterra. Bueno, pues eso lo capturaron bien. Luego, ¿qué pasó? Que eso se alimentó, por supuesto, con todo el tema de Facebook, a través de Cambridge Analytica, me imagino que habría otras empresas que trabajaron, y de la falta de escrúpulos de ciertos políticos que repetían mentiras completas y compartían datos que no estaban verificados, estudios tramposos. Se fabricaron muchísimos estudios con apariencia académica que eran muy lamentables. La mayoría de los estudios científicos estaban en contra de Brexit. Por eso, una de las cosas que dijo alguno de los popes del Brexit era Gove, sí, dijo, we have had enough of experts. Ya no querían los expertos, porque los expertos no daban la verdad que ellos querían. La verdad que ellos querían era otra. Entonces, el problema es que aquí ya no se trata tanto del hecho, sino que, esos ciudadanos no estaban buscando, ellos lo que estaban buscando un cierto confort a sentirse victimizado de alguna forma. O sea, me está yendo mal de esto, yo quiero echar la culpa a alguien. O sea, yo ahora mismo no llego a fin de mes, me está costando, mi hijo se ha ido, mi pueblo se está cerrando, las tiendas, pues hay que echar la culpa a alguien, ¿no? Aquí se hablaba un poco de las España vaciadas, es que en el Reino Unido, pues tenía el Reino Unido, que ellos lo que nos decían en la entrevista, que estábamos hablando con ellos, entrevista con gente, que es que se estaba yendo la gente, se estaba vaciando, es que Londres no creía en nosotros, la élite no se preocupa por nosotros. Bueno, era un problema real, o sea, era una percepción, pero es un problema real que le afecta a la vida, ¿no? Y bueno, fue un poco así, o sea, yo no creo que fuera tanto la mainstream, la prensa, sino más bien y la incompetencia de la campaña Remain también, de otros políticos que no fueron capaces de ir a esa zona y combatir el relato. No había contrarrelato, como ganó el relato Brexit. Bueno, de hecho, los populistas son especialistas en
brindar soluciones simples a problemas complejos, y ahí en esa solución simple, presentada como verdad absoluta, hay mucha gente que también dice, bueno, voy por eso. También con esta flexibilidad de que hoy puedo estar en un lado y otro, que es lo que hoy no se puede medir en las campañas. De pronto, hoy mismo en las encuestas en España, dice, pero bueno, hay gente que se pasa de Vox al PP, es lógico, pero que se pase del socialismo al PP o del PP al socialismo, y eso hoy pasa justamente por este relativismo de mucho de lo que antes eran como conceptos más homogéneos. Hay otro tema, si no hay preguntas del público, que también me gustaría traer, que tiene que ver con esta lógica de la alfabetización, ¿no? Es decir, también trabajamos en esta idea de que, bueno, hay que ayudar a la gente a dilucidar lo correcto, lo falso, lo verdadero. ¿A quién? ¿No? Porque a veces alfabetizamos a los jóvenes y resulta que ellos son mucho más expertos incluso en detectar y en buscar, ¿no? que los propios adultos. ¿Quién alfabetiza a quién en este tema? Ani, ¿tú eres de letra? Exacto. Bueno, por llevarte un poco la contraria, yo creo que me parece que es algo bueno que haya votantes del PSOE que voten al PP y al revés, ¿no? Que haya ese trasvase, porque además en partidos centrales yo creo que, pues bueno, que castigas lo que te ha decepcionado y también evitas que haya unos bloques y unos compartimentos demasiado estancos, ¿no? O sea, yo creo que eso quizás sea relativismo, pero me parece que está bien y también es una forma de, pues bueno, lo que decían, ¿no? Históricamente se decía que en España las elecciones se ganaban por el centro. Parecía que en los últimos años no, pero creo que es mejor pues que alguien que sea capaz de seducir a alguien moderado, digamos, del otro lado, ¿no? Yo creo que eso está bien. Y un artículo que leía que tenía que ver un poco con la educación y también con lo del Brexit, hace poco en la Boston Review, era de Daniel Williams y se llamaba Las fake news sobre las fake news, ¿no? Y entonces decía que a veces cuando se intentaba explicar pues el Brexit, cosas así, sobre todo con la desinformación, que era pues una explicación parcial pero insuficiente porque era política en cierta manera, ¿no? Y entonces lo presentaba como si fuera un problema casi de salud pública, ¿no? Tenemos este virus que es la desinformación y esta gente que no tiene los instrumentos están engañadas, ¿no? Y claro, no te colocabas para ver pues qué son las cuestiones que les pueden molestar, ¿no? A veces también, pues en el caso de América Latina hay un componente que es seguramente la desigualdad, ¿no? También a nivel económico, a nivel educativo, facilita esas cuestiones y eso enlaza con la alfabetización y también yo creo que las diferencias educativas y de expectativas en Estados Unidos también tiene que ver con eso, ¿no? Si además tú percibes que el que te está dando en la cabeza con la desinformación son justos esa élite que te está broncando, pues no es lo más útil para llevarlos a una posición más, no sé, convivible, ¿no? Mira, eso sí que quería yo a lo mejor apuntar algo, porque, bueno, está el problema, no es alfabetización o no alfabetización, pero lo que pasa es que lo que tenemos es que la ciudadanía de alguna forma tendrá que desarrollar algún tipo de mecanismo para manejar o gestionar la información. Y uno de los problemas que hoy en día tenemos es que al tener acceso antiguamente, cuando no había televisión ni radio, pues bueno, los políticos tomaban las decisiones por el pueblo y el pueblo, pues bueno, sabía poco y se había filtrado a través de las redes. Hoy en día tenemos, por suerte yo creo, acceso a mucha información. Y esa información todo el mundo tiene acceso. Y todo el mundo puede de alguna forma cuestionar, de una forma más crítica o más tribal o como sea, una toma de decisión política. El problema es que al haber tanta información no todo el mundo está preparado para digerirla porque no somos expertos. Yo de hecho en las cosas de ciencia política no las entiendo muy bien y entonces no me puedo meter a debatir a fondo porque no me siento seguro y pienso que puedo equivocarme. Eso yo creo que genera mucha frustración en el ciudadano. El ciudadano al que le dicen una cosa y le dicen no, por la inflación, y el ciudadano a lo mejor no entiende ni siquiera cómo se calcula la inflación. Entonces el ciudadano tiene que estar debatiendo con los políticos que están diciendo que se sube una inflación no sé qué y el ciudadano no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, lo que decía antes, el gestionar esa incertidumbre de no comprender bien, eso genera mucho malestar a las personas que no lo comprenden. Y
entonces, por un lado empoderan dándote los datos y por otro lado no te dan las herramientas para interpretarla. Entonces tú te sientes que de alguna forma es, pues no sé muy bien. ¿Qué hace eso? Una de las formas más fáciles de disipar esos problemas es, pues bueno, viene gente y te vende las cosas en plan simplista, pues esto es así y ya está. Y primero pasamos al sistema de simplificarlo todo al máximo, que tiene la ventaja de mantener al ciudadano creyendo o sea, preocupado, pues bueno, tú simplificas la realidad, la independencia de Cataluña sí, no, bueno, por lo menos la gente se posiciona y por lo menos sigue interesándose porque entiende el problema, ¿no? Pero luego llega un momento que ya ni siquiera se simplifica, sino que ya se convierte en algo identitario. O sea, ya no estoy en un lado o el otro del debate, ya no me importa el debate. Yo ahora me importan las personas. Entonces, hoy en día lo que los políticos y populistas, pero no solo los populistas, están consiguiendo es que exista una especie de... O sea, lo que buscan es un apoyo casi incondicional a la persona o al partido, a la sigla. Entonces, tú tienes que seguir al partido, diga A o B. Si hoy dice A y si mañana dice B, dice B. Y yo tengo en las redes que aplaudir hasta que me salga sangre porque lo ha dicho B. Y es una cosa que, bueno, hoy en día lo que pasa es muy gracioso porque ahora te metes en Twitter y mira lo que dijo este mismo político hace 3 años y era lo contrario. Y estamos viendo todo en Internet. Entonces, el hecho de tener estas herramientas a los ciudadanos, el hecho de que los ciudadanos empiecen a darse cuenta que ellos pueden verificar lo que los políticos han dicho antes, que pueden verificar fuentes, requiere un esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que un esfuerzo que hay que pedirle, es lo que preguntaba antes, decía, pero ¿qué hacemos para...? Tú hablabas más bien de incentivar la verdad, yo digo de desincentivar la mentira, o sea, por lo menos que darle algún tipo de castigo. Yo qué sé, yo con esto de Toronto, pues bueno, lo que he intentado es dejarlo un poco en evidencia en el público, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad que preguntamos, ¿quién fiscaliza o quién controla a los gobernantes o quién controla a los que vigilan? Pues yo creo que somos todos, no solo son los periodistas. Yo creo que todos los ciudadanos deberían de algún momento decir, bueno, yo sé que es un rollo tener que mirar de vez en cuando una noticia, o que me siento muy cómodo aplaudiendo siempre a este hombre que me cae genial o que es súper guapo, pero bueno, es una responsabilidad ciudadana y eso, pues yo creo que hay que explicárselo. El que quiera que lo haga y que no lo haga, somos libres, pero por lo menos tienen que saber lo que existe esa responsabilidad. Y eso hasta ahora no parece que exista, ¿no? Eso es muy interesante porque también el periodista viene un modelo en donde provee de información y un poco lo que mencionas también se incorpora el diálogo al ciudadano, es decir, una lógica colaborativa, no es yo te voy a decir lo que es verdad, sino construyamos juntos, porque en muchos casos el ciudadano está en el territorio, entonces al anuncio del político es el ciudadano el que me puede ayudar a chequear inmediatamente. Y creo que ahí hay algo que se puede mejorar todavía, lograr también esa horizontalidad entre el periodismo y los medios que no se afinen todavía, no es como los ciudadanos esos insolentes, desinformados que se creen cualquier cosa y yo tengo el dueño de la verdad y lo que estamos viendo es que puede ser al revés también, ¿no? Bueno, pero es que le he quitado el micrófono. Bueno, voy a contestar a esto último, que estoy regular de acuerdo solamente. Pero voy a ir al tema anterior que has hablado tú sobre lo del castigo, ¿no? Que es una cosa que a nosotros nos gusta mucho preguntar, que es ¿qué opináis de la propuesta de Sumar respecto al control de los medios y los periodistas? Ya que enlazamos con el castigo, ¿no? Bueno, la quitaron enseguida, ¿no? A mí no la quitaron, que fue un error al transcribir. Al transcribir. Eso nunca pasó. Nunca ocurrió. Bueno, eso es algo muy común, ¿no? Eso es... El globo sonda, ¿no? Existe mucho en Latinoamérica, o sea, no hay semana que no se discuta un control de las redes o siempre hay algo, ¿no? O un compromiso de verdad, o un compromiso ético por y tal y cual, que no es un compromiso ético, viene a hacer estas cosas de, bueno, nos ponemos de acuerdo y decimos algo. Eso incluso no tiene que ser efectivo para que genere un efecto de restricción de la libertad de expresión. Porque si yo digo, voy a controlar las redes sociales, o como hacía Trump o Chávez, ¿no? Mire qué dijo este señor de este tuit. Automáticamente hay otro que dice, yo no voy a publicarlo, no sea cosa que me pasé esta reprimenda.
Entonces creo que ahí es donde el delicado equilibrio de que la sola mención de que se puede controlar ya desciende el umbral de la libertad de expresión en muchos lados. Hombre, fue muy curioso porque era una semana en la que había una gran preocupación por la censura, y entonces de repente salieron un montón de actores ahí a escribir un manifiesto porque habían en un acto que me parece una estupidez e inoportuno, que se cancelara una obra de teatro basada en Orlando de Virginia Woolf en Valdemorillo, ¿no? Y entonces eso nos colocaba en una especie de emergencia nacional y veías, estos tenían pues una propuesta que me parecía muy peligrosa para los periodistas, para la libertad de información, también para la de expresión y además incluso tenía esa parte de que era irrealizable, ¿no? Yo creo que no cabía en la Constitución ni en la lógica. Hablaba de una cosa que para cualquier periodista es asombroso, ¿no? Que es expulsar de la carrera periodística. Que tú dices, ¿pero qué es eso? Ya nos está pasando sin esa ley. Sí, no hay que hacer fuerza, ¿no? Nosotros los politólogos sustituimos a los periodistas. Y luego también esa propuesta, ¿no? De crear uno de esos comités fantasmales que hemos... Por ejemplo, en Cataluña había el Comité Audiovisual que se dedica, que es un organismo, yo creo, básicamente corrupto, ¿no? Y que son esas instituciones de supuestas buenas prácticas y que lo que es institucionalizar las peores prácticas. A mí me pareció bastante... Pero eso no lo han retirado, ¿no? O sea, lo que han retirado es Sí, la primera parte. sí. Que vamos a expulsar de la profesión, Sí. que no somos como el colegio de abogados, que ojalá lo fuéramos en algunas cosas y por tanto puedo retirar la cosa. Sí. Pero el tema del control del audiovisual y el posible estatuto de periodistas, que es una propuesta de Izquierda Unida de hace más de 25 años, no lo han retirado. Bueno, de hecho, en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es bastante estricta en cuanto a que, incluso hasta a la desnudez y todas esas cuestiones, y lo que pasó es que lo políticamente incorrecto se retiró a las redes. Entonces, ahí es donde incluso parece un efecto paradójico, ¿no? Porque cuanto más se descreman los medios de prensa, que deberían ser aquellos en donde la gente se siente identificada, hay un corrimiento a espacios que no tienen control jurisdiccional. Entonces, también resulta contraproducente. A mí una de las cosas que me preocupa, o sea, yo entiendo que desde el punto de vista de la política, ellos han detectado un problema, o sea, voy a hacer un planteamiento de una política pública, han identificado un problema, es que existen periodistas que no informan, sino que desinforman, ¿no? Y yo creo que eso es loable, que por lo menos se hable de eso, ¿no? Como decíamos antes, si hablamos tanto de desinformación, llegaremos al momento en que ya nadie confía en nada. Bueno, no, vamos a ver, es como la corrupción. El hecho que salga a la luz un caso de corrupción no es malo, o sea, a corto plazo genera una sensación de incertidumbre que puede dañar un poco la confianza, pero a largo plazo es bueno, ¿no? Es importante. Aquí, que haya un comité, bueno, el hecho... crear un comité desde el punto de vista teórico ideal, que pudiera hacer un comité de expertos neutral, pues no tendría por qué ser malo. El problema es que desde el punto de vista práctico, ya sabemos lo que ha dicho el CAC de Cataluña o en otros países, o bueno, pues ya los fact-checkers. Mañana vendrán algún fact-checker, no quiero tampoco decir, pero bueno, si hay análisis, o sea, yo conozco un doctorante que está haciendo un análisis de fact-checkers sobre neutral, y bueno, el problema es que neutral no es nada neutral. Entonces la gente que está neutral son muy activistas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pueden ser activistas? Sí. ¿Pueden mirar los fact-check lo que les dé la gana? Pues sí, es legal, todo perfecto. ¿Os pueden crear? Sí, muy bien. El problema es que, bueno, que eso no puede ser un órgano que regule todo, porque entonces tú lo que estás es incluyendo un sesgo muy fuerte. En este caso, obviamente entiendo, después además de haber visto, porque el problema es que esto viene después de una serie de declaraciones públicas de diferentes medios, de diferentes partidos políticos, donde se acusaba, oye, que tenemos que tener en las tertulias una cuota tanto de periodistas que sean de nuestro partido. Oye, que hay demasiado, que hay medios de ultraderecha, no sé cuánto, que son medios muy conservadores. Pues bueno, una historia antes que teníamos, que bueno, hemos tenido también que los gobiernos a lo mejor en otras épocas regionales pues han manipulado o siguen manipulando ciertos. Entonces yo entiendo. Bueno, sabemos que no es fácil generar una cosa así y sabemos que hay
propensión a intentar de alguna forma manipular la información a través de contratar a gente que va a hacer teóricamente un control y que no lo va a hacer, sino que le va a servir de justificación, además de dispensar un poco clientelar, ¿no? Para los parlamentarios que pierden el sitio. Y luego como es tu verdad y la mía, ¿no? Entonces tienes un gobierno, llegan a poner estos y hacen este comité, y luego llega otro gobierno Y lo cambia. y el bulo serían los de los otros, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, todas las informaciones que en mucha prensa progresista leíamos sobre la ley del solo sí es sí, y entonces decían, la ley del solo sí es sí, que por primera vez coloca el consentimiento en el centro, entonces ¿qué haces? ¿Les llamamos ya al periodista ese, si hubiera seguido, lo expulsamos de la carrera? ¿No? Porque eso también es desinformación, ¿no? Es que no tiene... No, bueno. Hombre, desde el punto de vista yo creo que sí que es verdad. No, pero algún tipo, yo no sé, o sea, no sé, lo que pasa es que yo desconfío mucho por la situación de que hoy en día los partidos políticos no se ponen de acuerdo en nada. Entonces, es lo que dice Dani, es que va a ser intentar controlar, vamos a tener problemas de tribunal constitucional, lo vamos a tener en el órgano regulador ahora de la prensa, ¿no? Y es que eso, ya de por sí lo de órgano regulador de la prensa suena mucho a Franco, ¿no? Que hoy no lo hemos mencionado a Franco todavía, pero mira, ya lo saco yo. Ya, sí. Entonces, bueno, no sé, o sea, me parece bien que se identifique un problema. Lo que pasa también con el populismo, muchas veces identifican problemas en Brexit, identificar un problema de una desazón, una necesidad de una población. Subieron a identificarlo antes de que los partidos mainstream, que vivían en su mundo, en Londres, donde yo vivía, vivíamos en la academia allí perfecto, súper contentos, no veíamos que estas personas estaban sufriendo o se sentían mal. Bueno, esta gente a lo mejor está identificando un problema, bueno, este es un problema que lo hemos identificado todos antes, pero bueno. Que si quedamos dar paso en ese sentido, lo primero es que tenemos que construir, y para construir, lo primero que habría, yo creo que despolitizar ya los medios de comunicación, ¿no? Y decir que los partidos hoy en día, que cuando cambie el gobierno, que el gobierno no tiene que automáticamente cambiar al director del país o al director del mundo y al grupo de F, ¿no? Esos son cargos que no son un cargo de designación del gobierno todavía, que yo sepa. ¿Por qué está pasando eso? FSI, es verdad, tienes razón. Sí, el mundo cuando Rajoy cambió quitó a Pedro J, o bueno, a Caño lo quitó el Partido Socialista cuando llegó, bueno, eso no lo veo muy normal, yo tampoco. Bueno, no, perdón. Se entendió. No. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una conversación súper agradable. Nos hemos pasado ya una larga hora conversando de este tema, así que les agradezco muchísimo a ustedes, les agradezco mucho la invitación. Vamos a subir el video que no pudimos transmitir en directo, y recordaba una frase que me dijo una médica nutricionista, ¿no? que había detectado que en las familias cada vez es más difícil que haya un solo menú, ¿no? Que sobre todo cuando piden comida afuera, cada uno se pide una cosa. Y ella decía, si no nos podemos poner de acuerdo en la comida de la noche, no quiero ni pensar cuando tenemos que discutir de política en esa familia. Digo, creo que quizás ahí hay parte de sabiduría, ¿no? Se trata también de empezar a encontrar puntos de contacto que hoy están totalmente fragmentados. Muchísimas gracias.